La consecuencia de haber pecado es la muerte. La consecuencia del pecado siempre será la muerte. Y sabes, pecamos en pensamientos, en palabras y en acciones. Conocemos esta historia. 33 mineros chilenos, 5 de agosto 2010, una explosión en la mina San José los dejó sepultados bajo tierra. 700 metros de profundidad. No había manera de salir. Su historia es asombrosa porque se convirtieron en los hombres que más tiempo han permanecido sepultados en una mina. 69 días, exactamente 69 días. Estaban muertos. Digo, estaban sentenciados a muerte. No había manera de salir de ese lugar. Algo interesante es que una cucharilla les permitía separar las porciones que comerían diariamente, distribuir una lata de atún diariamente entre los 33. Pero ahí estaban. Había una vía de escape, sí. Era una escalera para situaciones de emergencia. Una escalera que podía supuestamente llevarles a la superficie. Así que con todo el esfuerzo encontraron esa vía de escape, se abrieron paso y comenzaron a subir por la escalera para encontrarse que nunca había sido terminada. Así que lo que tocaron fue roca. Quien subía por esa escalera podía estar unos 50 metros por encima de sus compañeros, pero se encontraba exactamente en el mismo lugar de su sepultura. En el mismo lugar. La única forma de que fueran rescatados era desde arriba. Desde arriba alguien tenía que bajar. Algo tenía que bajar para subirlos. Y ahí es donde la historia fue asombrosa. Se creó una cápsula en forma cilíndrica.
se abrió un boquete, en realidad varias excavadoras abriendo ese boquete, tratando de llegar al punto de la mina donde ellos se encontraban, hasta que finalmente llegó. Por cierto, antes de que eso llegara, habían abierto un orificio de unos 12 centímetros de diámetro. A través de ese orificio comenzaron a enviar comida, podían comunicarse ahora por llamadas telefónicas con sus familiares. A través de ese orificio, inclusive podían hacer ciertas peticiones de ciertas cosas que querían y recibían. Por ejemplo, alguien se encargaba de colocar en un iPod la música que ellos querían escuchar. Finalmente la cápsula bajó. Uno a uno debía entrar en la cápsula. El médico que llevaba la operación dijo, requieren ser protegidos con medias de compresión. No podemos correr riesgos, una embolia. Así que le enviaron las medias de compresión, 33 medias de compresión, pero eran rosadas. Así que ellos se enojaron y desde abajo dijeron, no nos las vamos a poner, envíen por favor medias negras o café. Y el médico firmemente les dijo, colóquenselas, ya. La imagen que vemos es el primer joven que subió. Está como relajado y sonriente, sintiendo que sale a la superficie. Uno de los mineros que salió con el letrero que decía, aquí, refugio. Y cuando llegó a su casa, lo colocó enfrente de la puerta de su casa, con la flecha apuntando hacia la puerta, aquí, refugio. He llegado a mi hogar. Es una increíble historia, pero esta historia es la historia de todos nosotros. ¿Escuchaste eso? Esta historia es la historia de todos nosotros. Todos también llegamos a estar sepultados, sentenciados a muerte, sin ninguna escapatoria. Al fin y al cabo, la vida es como un viaje. El cuerpo es el transporte, el pasajero es tu persona, tú como persona. Llegarás a un terminal, a un destino final donde entonces tu persona dejará el transporte, tu cuerpo. Pero el destino final, ¿de qué depende? Sabemos cuál es ese destino final, ¿no es cierto? Sabemos cuándo se hace esa llegada. Cuando morimos. Al fin y al cabo, muerte es separación. Muerte es separación. Cuando tu persona se separa de tu cuerpo, entonces ocurre la muerte. Pero ¿a qué destino irás? Existen dos destinos, el destino de los muertos y el destino de los vivos. Y la condición es esta: si estás vivo espiritualmente, irás al destino de los vivos. Pero si ahora mismo estás muerto espiritualmente, irás al destino de los muertos. ¿Cómo puedo saber que estoy vivo espiritualmente? ¿Cómo puedo saber a qué destino entonces iré? Es más, ¿cómo pasamos de muerte a vida? ¿Cómo pasamos de muerte a vida? La única manera de saberlo es sabiendo lo contrario. ¿Cómo pasamos de vida, aquello que Dios planificó desde el principio, sí, que estuviésemos vivos espiritualmente, unidos, conectados a Él? ¿Cómo fue que pasamos de vida a muerte? Porque así como muerte es separación, vida es unión. Vida espiritual, entonces es unión con Dios. Dios creó al hombre en unidad con Él y le dio un solo mandamiento. Si el hombre cumplía ese mandamiento, entonces permanecería vivo. Si el hombre fallaba en ese único mandamiento,
La consecuencia sería la muerte. El pecado es el cumplimiento de la ley de Dios. El pecado es, la falta de cumplimiento, la desobediencia a la ley de Dios. Y la consecuencia de pecar es la muerte. Así que el hombre falló en ese único mandamiento que Dios le había dado. Dios dijo: el día que comieres del fruto del árbol, ese día seguro morirás. Morirás. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, sigue siendo igual. Si queremos vivir, debemos obedecer la ley de Dios. Cuando desobedecemos la ley de Dios, la consecuencia es la muerte. Quedamos separados de Él. El asunto es que actualmente no hay un solo mandamiento, sino 10. 10. A ver, dime cualquier mandamiento que venga a tu mente. Ok, sí, algunos han dicho no matarás, que debería ser no asesinarás. Otros han dicho no darás falso testimonio contra tu prójimo. Otros han dicho no robarás. Otros han dicho el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo. ¿No es cierto? Y tú estás pensando, creo que a Dios le basta si por lo menos lo intento, si por lo menos me esfuerzo. No basta. La consecuencia de haber pecado es la muerte. La consecuencia del pecado siempre será la muerte. Y sabes, pecamos en pensamientos, en palabras y en acciones. Eso lo hace más complicado. Así que, ¿cuándo fue la última vez que asesinaste a alguien? Vamos, tú y yo decimos, no soy tan malo. Yo no soy tan malo, por lo menos no he matado a nadie. ¿Alguna vez dijiste eso? Sí, lo has dicho. Pero ¿sabías que si aborreces a alguien, ya cometiste asesinato? Lo mataste en tu corazón, mataste la relación. ¿Y cuántas veces tú has pensado, es que no quiero verlo ni en pintura, es que apenas lo veo, siento tanto rechazo? Somos culpables de asesinato. ¿Y cuándo fue la última vez que disparaste palabras hirientes contra otra persona, directo a su corazón? Se aplica también al adulterio. El solo desear a alguien que no te pertenece para adulterar ya te hace culpable. Se aplica también al hurto. El solo hecho de desear quedarme con algo que no me pertenece. Creo que todos nos identificamos con eso. Sí, lo tengo, que no se acuerde, que no me lo pida. Bueno, solo si me lo pide se lo doy. Somos también ladrones. ¿Y saben qué lo complica más? Lo que lo complica más es que si fallas en uno de los 10 mandamientos, fallaste en todos. Es como una llamada telefónica. Si tú me das tu número de teléfono con todo y código y son 10 dígitos, suponiendo sean 10 dígitos, ¿qué pasa si fallo en uno de los dígitos? ¿Podré conectarme contigo? Lo mismo ocurre con Dios. Si fallas en uno, ya no puedes conectarte con Él. Estamos atrapados. Estamos perdidos. ¿Y la religión? ¿Qué acerca de la religión? ¿Ayuda en algo? Bueno, pensemos en lo que es la religión. La religión es el esfuerzo humano para conectarnos con Dios. La religión es nuestro esfuerzo para encontrar una vía de escape, ¿sí o no? Así que nos esforzamos, nos abrimos pasos hasta que encontramos
Eso que dice vía de escape. Hay una escalera, se llama religión. Podemos hacer un esfuerzo. Comenzamos a subir los escalones para luego tocar arriba y solo tenemos roca. Estamos un poco más por encima de otros. Pero de nada vale, estamos en el mismo lugar de nuestra sepultura. Seguimos atrapados. No hay manera de que salgamos. ¿Y qué si algún día, solo un día, logro cumplir con todos los mandamientos de Dios? Te lo advierto, es imposible, pero quizás tú lo estás pensando, que puedas lograrlo. Tú dices, quizás si me esfuerzo durante 50 años y un día, solo un día, logro cumplir todos los mandamientos de Dios. Mi pregunta es, ¿y qué vas a hacer con tu expediente? Sí, tu expediente de faltas contra Dios y contra su ley. Tu expediente de pecados y de todo eso que hemos mencionado como asesinato, robo, adulterio. Y ¿qué harás con el expediente? Piensa que tú eres una persona muy buena. Yo quiero pensar que tú eres una persona muy buena. De hecho, tú lo has pensado y te has comparado con tu vecino, ¿no es cierto? Así que tú solo pecas 2 veces al día. En un año, 2 por 365 son 730 pecados al año. Y en 50 años, digamos que tienes 60, pero entonces tú me dices, sí, pero cuéntamelos a partir de los 10 años. De 10 años para abajo no sabía lo que hacía. Ok, 50 años. Son 730 por 50, 36.500 faltas contra Dios, 36.500 delitos contra su ley. Y ahí está tu expediente. No sé cómo te lo imaginas, de qué tamaño es tu expediente. El mío es una biblioteca completa. Y ahí se presentan. Así que estás delante de Dios, un Dios que es bueno. Pero que si es bueno debe ser justo, porque no puede ser bueno y injusto al mismo tiempo. Así que si es justo debe castigarme, debe castigar mis pecados. Si no, ya no puede ser un Dios bueno. Y trae mi expediente de pecados y mi enemigo me señala delante de Dios como juez y dice, debes castigarlo. Estoy perdido. Estamos perdidos. No podemos salir de aquí, del lugar de muerte. La ley de Dios dice, tu paga es la muerte. Pero hay una buena noticia. Dios mismo proveyó una opción. Dios mismo desde su vida, desde la vida, desde arriba, desde la superficie de la vida. ¿Sabes qué hizo? Descendió hasta nuestra condición. Descendió hasta el lugar de nuestra sepultura. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo a través de su Hijo. Lo hizo a través de su Hijo. ¿Sabes el momento? Pensemos en ese momento. ¿Qué es lo que celebramos en Navidad? Celebramos que el Dios que creó el universo tomó la forma de un bebé. Sí, se hizo como tú y como yo. Una frágil criatura que inclusive para sobrevivir necesitaba ser amamantado. Él llegó hasta nuestra condición. ¿No es maravilloso eso? ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? ¿Recuerdan Juan 3:16? Es el versículo más citado de las Escrituras. De hecho, aquí en Venezuela, cuando algún malandro va a robar a alguien y esa persona trata de defenderse diciendo que es cristiano, entonces el malandro le dice, bueno, dime un versículo. Y uno le dice Juan 3:16 y el malandro dice, ese no vale, ese lo saben todos.
Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira, Dios dio a su Hijo. Vamos, descendió. ¿Y sabes lo que dice el versículo 17? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús se hizo en todo como tú y como yo. En nuestra fragilidad, en nuestra necesidad, inclusive en las experiencias de ser tentado completamente como tú y como yo. Pero hay una gran diferencia. Él no cometió ningún pecado contra Dios ni contra la perfecta ley de Dios. Y sin embargo no nos condenó, no señaló nuestro pecado, no nos acusó por nuestro pecado. Jesús vino e hizo lo que tú y yo no podemos hacer, cumplir la perfecta ley de Dios. Jesús miró la ley, esa ley ante la cual fallamos una y otra vez, por lo cual estamos condenados a muerte. Y Jesús le dijo a la ley: voy a cumplirte. Mira lo que dice Mateo 5, 17 y 18. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Estas son palabras de Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Recuerdas lo que dije? Él se hizo como tú y como yo, pero no pecó. Y Él cumplió la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Así que estas son las opciones. O seguimos intentando cumplir la ley de Dios para unirnos a Él, para conectarnos con Él, lo cual es imposible. O nos unimos a Dios para agradarle a Él, para cumplirle, para cumplir su ley. ¿Y sabes cómo nos unimos a Dios? Ligando nuestra vida a Jesucristo. Así que allí está Jesucristo como la cápsula de rescate. ¿Tú crees que esa cápsula tiene la capacidad de sacar cualquier cosa a la vida? Pero debes tomar la decisión de entrar en ella. ¿Y sabes cómo tomas esa decisión? Depositando toda tu confianza en Jesús. Diciendo: creo que viniste, que te hiciste como yo, que sufriste como yo, que fuiste tentado como yo he sido tentado, pero viviste una vida perfecta y sin pecado, una vida que satisfizo todas las demandas de la ley de Dios. Reconozco que cumpliste la ley y que no merecías morir. Sin embargo, fuiste a la muerte solo para llevar las consecuencias que yo merecía. Fuiste a la muerte para recibir el castigo que yo merecía por mis pecados. Creo que lo que hiciste, lo hiciste por mí. ¿Alguna vez le has dicho eso al Señor? ¿Alguna vez has dicho eso? ¿Alguna vez le has dicho: Padre, creo que enviaste a tu Hijo para salvarme? Yo abro mi corazón y lo recibo. Abrazo con toda confianza lo que Él hizo por mí.
Él llevó las consecuencias que nosotros merecíamos. Él pagó completamente la deuda. Nos unimos a Él confiando plenamente en Él. De esa manera nos unimos a su muerte. ¿Y sabes qué ocurre? Hay algo más que ocurre. Cuando me uno a Él confiando, me uno a su muerte. Y mi naturaleza pecaminosa, sí, esas tendencias egoístas con las que nací, en la muerte de Jesús van a ser aniquiladas también. Y yo, que ni quería ni podía cumplir con lo que Dios exige, ahora deseo agradar a Dios con mi vida. Y lo he visto una y otra vez. Hombres que decían, sabes, poco me importaba mi esposa y ahora quiero agradar a Dios amándola a ella. Sabes, poco me importaba el impacto que mi vida pudiese tener sobre mis hijos, pero ahora quiero tener un impacto de bendición para ellos, agradando a Dios con mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando abrazas a Jesús por fe, Él te da su Espíritu Santo y su Espíritu Santo produce en ti el deseo de agradar a Dios. Amén. Cada minero subió a la superficie uno a la vez. Cada uno tenía que tomar la decisión de entrar. Lo mismo sucede con nosotros. Ahora, lo maravilloso es que Cristo no se quedó en la muerte. Él murió, pero sabes, Él prometió, moriré, pero al tercer día resucitaré. Si vas a la tumba, si vas a las afueras de Jerusalén, al sepulcro donde se cree que fue colocado el cuerpo de Jesús, verás un letrero donde se escriben las palabras que los ángeles dijeron, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. ¿Y sabes para qué resucitó? Jesús resucitó precisamente para llevarte a la vida. Ahora, volvamos a esa imagen. Estás delante de Dios, tu expediente está allí y el enemigo dice, debes condenarlo, pero Jesús está a tu lado. Jesús está abrazándote y le dice al Padre, ya he cumplido por él, ya le he limpiado. Y de pronto te coloca frente al Padre y el Padre te recibe como si fueses justo ante sus ojos por lo que Cristo hizo por ti. Esa es la razón por la que Él ha resucitado. Y por eso, cuando ligamos nuestra vida a Cristo, estamos vivos. Pasamos de muerte a vida. Y aunque algún día este cuerpo muera, permaneceremos vivos. Y un día, como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Juan 5:12 dice, la vida está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Voy a hacerte una pregunta. ¿Tienes al Hijo? ¿Realmente tienes al Hijo? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Romanos 3, 21 al 25. Son palabras del apóstol Pablo. Y me gusta leer esta porción como si escuchara a Pablo predicar estas buenas noticias de salvación. Él dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos
ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Así que aquí hay una gran diferencia. La vida no se obtiene por religión de obras. Recuerda, la religión de obras es una escalera que te permite elevarte solo un poco, pero igual quedas en el lugar de la sepultura, tocando roca, sin poder salir. O te basas en religión de obras, que puede decirte qué espera Dios que hagas, pero que no te capacita para hacerlo. O te basas en relación de fe, una relación personal, íntima y familiar con Jesucristo, al depositar toda tu confianza en Él para tu salvación. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y luego sigue diciendo, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pablo está diciendo, estamos perdidos. Pero recuerda la buena noticia, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declaró justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Él pagó, Él recibió las consecuencias que merecíamos. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ya Jesucristo lo hizo. Él tomó tu lugar. Él descendió al lugar de nuestra muerte, pero Él resucitó para llevarnos al lugar de su vida con el Padre, con Dios. Ligados a Él, nada puede separarnos de una relación personal, permanente con el Padre Celestial. Ni siquiera la muerte aquí. Así como Él resucitó, algún día quienes han abrazado a Jesús por la fe, también resucitaremos. Vamos a estar de pie. Y allí de pie, quiero preguntarte, ¿tienes al Hijo? ¿Has abrazado a Jesús por la fe? ¿Alguna vez hiciste esta oración diciendo, creo que lo que hiciste, lo hiciste por mí? Creo que llevaste las consecuencias que yo merecía. Creo que llevaste el castigo que yo merecía. Ya no confiaré más en mis obras, porque por más obras que pueda hacer, mi expediente está delante de ti. Merezco tu castigo, pero gracias por tu Hijo Jesucristo, quien pagó en mi lugar y ha resucitado para presentarme como justo. Yo lo hago a Él el Señor de mi corazón. Ahora lo hago a Él el dueño de mi vida. Yo lo hago a Él la fuente que llene cada uno de mis vacíos, que supla mis necesidades. Porque cuando Jesús resucitó, Dios lo hizo Señor de todo. ¿Es el Señor de tu vida?
Si nunca has hecho una oración como esta, te pregunto, ¿quieres hacerla hoy? ¿Quieres hacer hoy esta oración donde recibas a Jesucristo como el dueño de tu vida, donde abraces a Jesús por la fe, confiando solo en Él para salvación? Si quieres hacer esta oración conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor, levanta tu mano allí donde estás. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esa mano que has levantado, quiero que la coloques sobre tu pecho, allí cerca de tu corazón, y voy a guiarte en esta oración. Quiero que repitas conmigo esta oración. Si expresa lo que hay en tu corazón, di: querido Padre Celestial, reconozco que he pecado una y otra vez contra ti, contra tu perfecta ley. Reconozco que debido a mis pecados merezco la muerte, estoy separado de ti. Pero hoy creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien se hizo como yo en todas las cosas, pero que vivió una vida perfecta ante tus ojos, sin pecado. Creo que Él murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Él pagó, Él llevó las consecuencias que yo merecía. Y gracias a eso que Él ha hecho, te pido perdón. Perdona mis pecados. Gracias porque me perdonas por lo que Jesús hizo en la cruz. Abro mi corazón. Creo que Él resucitó. Creo que Él venció la muerte. Y como tu Hijo, lo levantaste a la vida, haciéndolo Señor de todo. Por eso lo hago a Él, el dueño de mi vida, el Señor de mi corazón. Lo hago a Él la fuente que llene cada una de mis necesidades. Mi Salvador, mi Salvador. Gracias, porque al abrazar a Cristo por la fe y depositar en Él toda mi confianza para esta vida y para la eternidad, me das con Cristo al Espíritu Santo, quien me guiará, me enseñará, me dará fuerzas para vivir, poder para cambiar, de tal manera que pueda vivir de forma diferente, agradándote a ti. Gracias, porque ahora soy tu hijo, puedo caminar contigo y experimentar tu amor y tu fidelidad cada día, conocer tu propósito para mí cada día. Amén y amén. Gloria a Dios.